Hola, hola, muy buenas a todo el mundo. Estamos por aquí un día más y venimos para contar la humillante, dolorosa, vergonzosa derrota de España ante Brasil en los Juegos Olímpicos en las semifinales. Un partido realmente horroroso de España, desde principio a fin, y en el que la selección española acaba por fin su sueño de ser campeones olímpicos en su debut. Ahora al menos quedará la opción de luchar por el bronce ante Alemania este próximo viernes, pero el partido de hoy la verdad es que ha sido pues diría que peor que el de Japón, por lo que se ha visto, por lo que se ha dejado España atrás. Y bueno, ahora comentaremos todo lo que ha pasado en este encuentro, que ha sido un absoluto desastre, de principio a fin, como comentaba. Brasil ha conseguido una victoria muy merecida, ha hecho un partido prácticamente redondo, el Chicho ha merecido golear a España por muchos más goles de los que ha conseguido al final. Y España pues ha conseguido al final al menos salvar un poco el honor, salvar un poquito la imagen, pero ha sido insuficiente ese arreón final ante una Brasil que, insisto, ha sido muy superior, ha sido mucho mejor y ha merecido pasar sin ninguna duda. Así que enhorabuena para Brasil, la gente más enseña que se vaya uniendo y que nos verá también por YouTube, porque ha sido un pase muy merecido y ojalá que tengan suerte ante Estados Unidos y puedan conseguir ese primer oro olímpico. La tercera final que se disputará, en tercera final además contra Estados Unidos, que luego comentaremos también, que consiguió la victoria por 1-0 la prórroga ante Alemania. Pero bueno, Lucía, primero hablamos de esta selección española que ha caído hoy derrotada de manera humillante y vergonzosa ante Brasil, un partido malísimo de España y que, bueno, pues acaba aquí el sueño de ser campeonas olímpicas, aún queda el sueño de conseguir una medalla en el debut, pero evidentemente lo de hoy es una derrota muy dura y que costará mucho digerirla. Sí, hola, buenas noches a todos. Sí, desde luego que va a ser una derrota difícil que debería servir para replantearse las cosas hechas en este torneo, cómo se ha gestionado el vestuario, los onces, los entrenamientos, etcétera. A ver, hay muchas conclusiones que sacar de este partido. Como has dicho tú, es humillante para España realmente. Ha salido con el partido mal preparado. Creo que no se esperaba en ningún momento esa presión intensa de Brasil en la salida de balón. Las jugadoras, una vez más, las españolas han salido nerviosas al partido, descolocadas, cometiendo errores impropios de las campeonas del mundo. Y al final, claro, el gol en el minuto 6 que ya vendría un poquito a definir lo que al final ha sido el partido, pues ya al final termina por poner más nerviosas a las futbolistas y en ningún momento hemos visto capacidad de reacción hasta el último cambio que ha salido Alexia Putellas a arreglar un poco las cosas. Tenía que haber salido antes, pero bueno. Mm, igualmente, yo quiero decir una cosa. Esto es un partido, ¿vale? Esto no debería empañar la historia que han hecho estas futbolistas a lo largo de los años que han estado juntas. Ha sido un partido malo, horroroso, ha sido una catástrofe, pero igualmente siguen siendo campeonas del mundo, se han clasificado para los Juegos Olímpicos por primera vez en su historia, han ganado la Nation League y pueden aún luchar por una medalla y acabar este debut con una medalla. O sea que dentro de lo negativo, que no hay que olvidarse que son futbolistas que han hecho historia, que un partido no quita todo el mérito. Sí, a ver, al final es verdad que mirándolo ahora desde la perspectiva, pues, en caliente y un poquito también ventajista de ver lo que ha pasado hoy, ha sido, bueno, una derrota muy dolorosa, que evidentemente no empaña lo anterior, pero claro, si nos quedamos con lo reciente, este partido de España no representa a lo que es España. Es un partido que ha sido, pues, indigno de esta selección española, ha sido de principio a fin un desastre absoluto. Y evidentemente estoy contigo, que no hay que empañar lo anterior, pero la pena es haber hecho el peor partido posible justo cuando podías conseguir algo histórico, porque al final el Mundial está muy bien, evidentemente es un exitazo y en Eurocopa, cuando se consiga, que ojalá se consiga en un futuro, pues también estará muy bien, pero en el día de hoy España, bueno, ha dado una imagen terrible y al final... Lo que digamos aquí es muy Sí, doloroso, pero primero que dura es a ellas. Seguro que ellas mismas son las que primeras que están súper decepcionadas, súper doloridas y realmente muy tocadas después de lo de ellas, hoy. ellas tocadas y sobre todo la entrenadora, que se ha equivocado gravemente con el 11, con los cambios que ha tardado en sacar a una futbolista que después España ha mejorado mucho. Eso, es que se ha equivocado desde el inicio. Nosotros pensábamos que Brasil iba a optar por el mismo plan que le había funcionado ante Francia y que le funcionó ante España hasta la expulsión de Marta, que es el bloque bajo en 5-4-1. Realmente no ha sido así. Ha pillado por sorpresa a España, ha pillado a contrapié con esa presión arriba y cuando no tienes preparados distintos contextos, como suele decir ella, suelen pasar estas cosas. También es un partido que
representa un poco lo que ha sido España durante el torneo, que ha habido muchos altibajos, ha habido más momentos malos que buenos, realmente en estado físico, el juego, las futbolistas y todo, y en algunos partidos se ha sacado por talento individual, por coraje, por garra, por las jugadoras que salían del banquillo a comerse el mundo, y hoy es que no ha sido, no era el momento, en algún momento se tenía que acabar esa reacción. Y el Y muy milagro, al difícil final hoy. se gastó contra Colombia, que bueno, pues visto ahora, evidentemente mejor gastarlo contra Colombia que ahora, porque hubiera sido prácticamente imposible, de hecho España estaría eliminada, así que dentro de Sí, lo malo, lo bueno todavía es que España tiene una opción de mancharse con medallas si gana a Alemania este viernes, pero evidentemente el partido de hoy ha sido una mierda, ha sido un partido muy malo de la selección española y bueno, hay muchas cosas que mejorar, evidentemente hay muchas cosas que ver. Y bueno, leo por aquí un poquito el chat. Dice por aquí Sela que no sé de qué vamos a hablar si hoy no ha jugado España. No voy a cambiar nada de lo que has comentado. Ha sido una tortura, dice Sela. Dice MJ García Tobarra que estuvo en el partido de fase de grupos ante Brasil y tampoco estuvieron bien. Se veía venir este desastre, no han hecho un buen campeonato. Sí, a ver, es cierto que no ha hecho un buen campeonato España, pero lo de ha sido el culmen. Evidentemente no ha sido un torneo bueno de España, en el sentido de que tampoco hemos visto una selección brillante, pero al final, poco a poco, pasaba los partidos, los ganaba todos, es verdad que algunos mejor, otro peor, pero el partido de hoy ha sido pues el culmen del desastre. Defensivamente ha sido una selección indigna, al nivel de la peor Australia o la peor Zambia, y ofensivamente España no ha tenido ningún tipo de ideas, ha estado muy bien también en defensa Brasil. Y es que ha sido un sí, ahora desastre España. Es que no lo sé muy bien qué, comentaremos. qué palabras utilizar Sí, para no ser sí. demasiado grosero, porque el cabreo es muy grande. Pero Sí, bueno, dice por aquí ahora lo también comentamos todo. de Vallejos 1814 que lo de Colombia no fue casualidad. España no andaba bien en estas Olimpiadas. No, a ver, lo insistimos de nuevo, que al final no estaba bien España, pero no esperábamos nada como lo de hoy. Porque te puede ganar Es Brasil, que, pero te ha claro, humillado Brasil. eso es lo doloroso, que Brasil te haya metido 4 goles y podían haber sido mucho mejor, que ha sido un mejor equipo que tú, que ha tenido otra personalidad distinta, que ha marcado el ritmo del partido. Realmente España ha jugado lo que ha querido Brasil, que ha salido con más intensidad, ha ganado los duelos individuales, en ataque han sido muy incisivas. Eso es lo que duele, que no veas venir esta derrota de esta manera, te goleen, y es que encima la gente se queda con la sensación de que puede haber sido perfectamente una manita, 7 goles, porque Brasil ha marcado 4 goles, pero ha tenido más. Gaby Portillo ha Sí. tenido 2 ocasiones claras de gol, otras ocasiones en las que no han decidido bien las jugadoras cariocas. Entonces, que el marcador puede haber sido mucho más abultado que este 4, que estamos al 4-2 que estamos hablando Sí. hoy. Es la Dice manera de perder aquí realmente. Sela que llevan todos los juegos sin partido de juego claro y en algún momento el talento de las jugadoras no iba a ser suficiente. Una pena que haya tenido que ser en este partido. Sí, pero bueno, insisto que al final mejor hoy que el sábado. El sábado nos hubiéramos quedado sin ningún tipo de opción de medalla. Al menos ahora, aunque es duro el golpe, tenemos esa Sí, opción. a ver, Dice sí, a ver el también partido de ahí. Procopius que está clarísimo que el Sí. entrenador de Brasil había tomado buena nota de España-Colombia. Lo que no puede ser es que Tomé no se lo viera venir después de pasar de milagro ante Colombia. Ahora comentaremos todo. Tiago dice que habló. Bueno, primero, Tiago, enhorabuena por la victoria, muy merecida, una vez más. Sí, ha sido el Dice mejor que yo equipo. hablo en el pasado de que si mi Brasil jugara de tú a tú contra España teníamos muchas chances de ganar y listo, ganamos y ganamos bien. Si no hubiéramos perdido varias situaciones de gol, era para un 6-2 a favor de nosotros. Sin duda. De hecho, diría que hasta el marcador es injusto para Brasil, porque ha merecido ganar por muchos más goles de los que ha ganado. Ha tenido Sí, opciones para meter ha perdonado tranquilamente 7-8 muchísimo. goles. Y desde luego que la victoria es súper merecida y una goleada justísima. Y por supuesto, Que ahora aplaudir a Brasil ha por el trabajo que ha hecho en el día de perdonado, hoy. sí, 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 ha perdonado muchísimo. Antes del 2-0 había tenido muchas ocasiones para aumentar la renta y un poco dando casi vidas extra a España para ver si era capaz de reaccionar, pero no lo ha sido. Continuamos un poquito, ahora seguimos con el chat. Primero vamos a hablar un poquito del 11 de España, porque hablábamos el otro día de que iba a haber novedades con respecto al partido ante Colombia, y ha habido en total Sí, 4 con respecto a ese 11. Se mantiene en portería Catacoy, de centrales Irene Paredes junto con Laia Codina, se quedaba en el banquillo Alexandri. No sé si por molestias, que ayer, por ejemplo, entrenó con Benda, me parece, y estuvo un poquito al margen. Hoy ha sido suplente, aunque luego salió en la segunda parte. Laterales seguían Olga Carmona y Ona Batlle. Centro del campo para Tera Belleira junto con Jenny Hermoso, novedad también hoy,
y Aitana Bonmatí, y arriba por la izquierda Mariona, por la derecha Eva Navarro y en punta Sana Parabiolo, con lo cual, bueno, pues los cambios más o menos esperados. Yo ya insistía que no quería que se cambiara mucho por ese partido. Lo de Patri por Tere me lo esperaba, o al revés, Tere por Patri. También por el tema del cansancio de Patri, porque Sí, Tere también ha dado buen rendimiento y es un cambio lógico. El cambio de es Jenny el Hermoso es el cambio. que menos he entendido, porque yo insistía que Jenny, aunque buena futbolista, me parece que es mejor que salga desde la segunda unidad que de inicio, y se ha demostrado que Jenny ha estado muy mal. Y Laia Codina ha sido para mí el único cambio acertado, porque ha sido la Sí. única buena en defensa, que no ha estado bien tampoco, pero la única que ha estado decentemente. Sí, el cambio de Tere Patri ha sido la tónica en este torneo. Patri está de titular, Tere en el banquillo. Tere titular, Patri en el banquillo. Ha ido alternando a las dos futbolistas a lo largo del torneo. El cambio de Jenny y Alexia creo que responde, junto a lo de Navarro, responden un poquito a la remontada contra Colombia. Son dos futbolistas que salieron desde el banquillo y que tuvieron un impacto, tal impacto que España acabó empatando y llevando el partido a penaltis para conseguir el pase a semifinales. Laia Codina, nosotros pedíamos ese cambio porque Laia Alexandre había jugado el torneo, la notamos cansada, teniendo algunos fallitos así, o sea, a lo mejor tocada o en cansancio, etcétera. Ha sido lo único salvable en defensa hoy, después con Alexandri que ha salido en la segunda parte. Lo único salvable. Vamos a hablar del equipo en general. ¿A qué futbolistas salvaríamos? Muy pocas. O sea, ya. Olga, fatal. No, Ona, Olga ha sido terrible. fatal. Irene Paredes, También. fatal también. Eva Katakoi, Navarro, horrorosa. también los saques de puerta tan bajos y tan rasos, al final ha costado el cuarto gol de Brasil, que ha sido el de Kerolin que ha marcado. Ha salvado Después algún el de gol, pero es que luego Irene. ha entregado dos, realmente. Es que han sido dos errores Claro, claro, no, gravísimos no, de, no. de Kata en el día de hoy. Claro que el cuarto gol ha sido un error de Cata, el saque de puerta raso. El primero también de Cata, esa manera de sacar al final queda en Paredes. El La tercero ha Godina sido ha de sido lo todas, la mismo. verdad. El tercero en defensa ha sido, pues, la definición del Ha partido. sido, sí, ha sido un pase errático de Aitana, monta la contra, Brasil al final en velocidad es superior a España por mucho, es un 3 para 2, realmente se veía, tenemos la imagen, se veía a la banda derecha cómo llegaba Adriana, sola Mariona intentando llegar ahí porque no estaría Neona Ollane en ese momento, ganan la segunda jugada y marcan. Ya el cuarto, pues ya lo hemos explicado un poco. El 2-0 es un gol ya al borde del descanso que deja muy mal lugar a Olga. Es verdad que es otro mal pase, otra pérdida de España, que en este caso de Jenny Hermoso. Tenemos una línea de 5 en ese momento. Ninguna, ni Tere, ni Laia Codina, ni Paredes es capaz de cortar la jugada, de mandar el balón lejos. Llega y la que acaba al final marcando Portillo, Gaby Portillo, sola, porque Ona se confía con la trampa del fuera de juego y entra sola. Es decir, todos los goles, Brasil los ha metido, por supuesto, ha tenido muchas más, pero los goles definen lo que ha sido España a nivel defensivo, ha sido horripilante. Ha Sí. sido, Antes de continuar con la autopsia, quería aquí responder a Razor Mexi, que me hacía una alusión, que me decía que antes del inicio de los Juegos Olímpicos decía que eran invencibles, que hay que pensar mejor las cosas antes de hablar. A ver, yo lo que has dije es que dicho, España era invencible si jugaba bien. Si España jugaba a su mejor nivel, no había ninguna selección que pudiera ganarla. Y evidentemente lo que hemos visto hoy es que España ha jugado al peor nivel posible. Evidentemente que igual a veces nos venimos muy arriba con los comentarios, pero esto no lo dije literal. Dije que España era invencible si jugaba bien. Esa parte hoy no se ha cumplido. Entonces, evidentemente que yo esperaba que España jugara bien y que hiciera un buen partido y que ojalá ganara el torneo, porque para mí si juegan bien es el mejor equipo, pero hoy no ha sido el caso. sí, Eh, no, exactamente. A ver, nosotros hablamos en el día de hoy, mañana pueden cambiar las cosas y pueden meter un repaso a Alemania, como Alemania no puede meter otro repaso. O sea, al final esto es el fútbol es cambiante, mucha gente da a España como favorita junto a Estados Unidos, al final Estados Unidos lo ha cumplido, está en la final y España va a luchar por el bronce, que no es más resultado, pero claro, a las 12 menos 20 de la noche, ya unos minutos después de terminar el partido,
tenemos los sentimientos de otra manera, pero bueno, ya se valorará más tarde lo que ha hecho España. Bueno, tenéis en pantalla el gol que decía que dejaba en mal lugar a Olga, que es el 2-0 en el 45. Ya veis, ninguna de las cuatro que hay corta el balón y Olga al final acelera cuando ya es demasiado tarde. Pero bueno, eso, nos podemos salvar. Paredes, Irene Paredes al final ha sido uno de los cambios en el 56 porque ha habido una jugada que no se ha entendido con la Yacudina y casi le cuesta otro gol a España. Ha sido sustituida, se ha ido con un cabreo porque no ha hecho un buen partido, ha sido malísimo el suyo. El de Jenny ha empezado un poquito bien, pero se ha diluido. Y Sí, bueno. yo no quería que fuera titular, porque estoy de acuerdo contigo, porque creo que tiene mejor nivel cuando sale del banquillo, con el rival ya un poquito más cansado y ella pudiendo manejar el partido como ella quiere, ya con el rival un poquito más cansado. Sí. Y ya cuando sale de esta manera, que lo leía en Twitter, sale por la banda izquierda, pero es una futbolista que no te va a ofrecer muchas ayudas defensivas. Y si juega por la izquierda, tienes a Olga Carmona que sube mucho, Mariona que se hunde mucho, pues al final queda muy desprotegido ese perfil. Pero bueno, vamos un poquito por el principio y lo que mal empieza, mal acaba. En el minuto 7 España no había salido mal al partido, había tenido un par de llegadas más o menos decentes, aunque tampoco muy claras, pero en el minuto 7 llega el gol tonto de los Juegos Olímpicos y bueno, una definición más de que España no está bien en el torneo y en el partido ni mucho menos. Es un saque, un balón que toca Katakoi, que es un balón que toca 1000 cada partido y en este caso, pues no sé si porque no bebí con la máscara o por lo que sea, es un balón que golpea horrorosamente mal, golpea la espalda de Paredes, luego golpea en Priscila y se convierte en el 1-0 de Brasil. Es un error de Cata, un error grave de la guardameta española y bueno, pues ya después de eso es verdad que España tiene todavía mucho tiempo para reaccionar porque hasta el minuto 7, aunque daba todo el partido por delante y España pareció que el gol más o menos lo digirió bien porque vi actitud de venga, vamos a seguir a por la remontada, pero realmente ese error fue muy, muy grave y en un partido como estos ya pasó ante Colombia, que un error te puede costar muy caro, no costó tan caro en ese encuentro, pero hoy no se puede siempre remontar y cuando te pones por delante en el marcador y tan pronto tienes que remontar, te complica mucho la tarea. En cualquier caso, quedaba todavía mucho por delante. Sí, porque es un gol en el minuto 6, pero estamos hablando, ya no es Colombia, ya no es una selección a la que se lesionan Linda Caicedo, Manuela Pavi, pide el cambio a Mayra Ramírez, también quitas a Alexis Santos, era una selección ya debilitada en la recta final y España saca a Jenny Hermoso, saca a Alba Redondo, saca a Eva Navarro. Esta está hablando ahora mismo de Brasil, que físicamente pues parece que está un puntito mejor que España. Es una selección que ya desde el inicio cantando el himno están muy motivadas y han salido con otro plan del que esperábamos, con esa presión arriba que al final genera este gol, porque vemos ahí, como decías, a Priscila presionando la salida de balón, que atacó el que se equivoca en la decisión y marca al final. O sea, es un plan que sorprende a España, además las brasileñas una vez más con mucha intensidad, ganando los duelos individuales, llevándose el balón en cada disputa. Incluso se anota un poquito, la baja de Antonia, se anota un poquito por el lado derecho, solo al inicio, que ahí España está insistiendo porque pillaba la espalda de Ludmila, que ha estado de carrilera hoy, y se entraba por ahí por el área. Por eso digo que la reacción de España después del gol había sido positiva, pero es que después, como que se han... A ver, la cosa es que España había como dos partes. Cuando pasaba al centro del campo había espacio porque Brasil no se encerró ni mucho menos, jugó muy abierta, dejaba espacio, dejaba que España pudiera crear y Mariona entraba por dentro, Eva Navarro intentaba por la derecha aunque sin ningún tipo de éxito, Salma también se movía entre líneas, tampoco sin éxito y es verdad que España tenía esa posibilidad de crear en ataque, lo que pasa es que cada vez que robaban un balón en defensa es que se marchaban como absolutas gacelas y en España era prácticamente un 1 contra 1 o 2 contra 1 cada ataque. Olga fuera de posición, Ona fuera de posición, Irene Paredes, Daya Codina lentas. Bueno, y ha habido muchas veces que ha salvado a España pues un toque ligero de Daya Codina, un corte al milímetro. Realmente España ha jugado todo el partido y sobre todo la primera parte al filo de la navaja. Y ahí Brasil se ha movido muy bien porque eran más rápidas que las españolas, han sido más hábiles, han trabajado mejor el partido.
y han sabido encontrar, como comentaba el otro día Juan con el partido de Colombia, el lado débil de España en defensa, que es el lado izquierdo. Por ahí han atacado toda la primera parte y no han Sí, podido, Olga, ni con Luzmila, ni con no, no. Gaye Portillo, que ha subido muchísimo también por ese perfil Sí, derecho. Pero es que es eso, sí, al final el ataque España daba sensaciones de que podía llegar el gol, porque generaba ocasiones, aunque no acababan de atinar en el pase definitivo, digamos, sí, en la previa en el a último hacer paso. la jugada peligrosa, pero es que en defensa, cada vez que se marchaban al contraataque, era una ocasión clarísima. Y de ahí lo que Sí, comentábamos antes de que el partido ha acabado 4-2, pero perfectamente podría haber acabado 7-2, 8-2, mucho porque han más. tenido ocasiones de sobra para Brasil para hacer una goleada de escándalo. Sí, estoy de acuerdo contigo. Al final, un equipo campeón se sostiene también en la defensa. Si la defensa tampoco que tiembla, le tiemblan las piernas, cada llegada es una ocasión clara de gol, sientes que te están perdonando la vida, porque es así, realmente. Gaby Portillo ha tenido mucho más para llevarse un hat-trick o 4 goles. Entonces, al final, el equipo se contagia de los nervios de la línea defensiva. Y es lo que le ha pasado a todo el equipo después cuando han pasado los minutos. Es que ha habido en una que ha defendido muy mal a Priscila, que ha fallado una clara, básicamente. Que ya la sensación era de que España estaba dejando muchos espacios, Brasil estaba atacando dichos espacios. Es que era cuestión de minutos de que llegara el gol, porque Brasil no podía perdonar tanto. Al final le va a pasar factura y no lo va a perdonar porque después llega el gol en el 45, lo veíamos antes. Entonces, bueno, leemos un poquito el chat porque aquí la gente, a ver, Sí. vamos a ver, no sé por dónde nos hemos quedado, así que por aquí hay gente que dice que no tiene sentido el once inicial, otra persona que dice lo mismo. Han tenido errores estupidísimos, jamás he visto a Cata un error así, y eso que siempre saca jugadas que te dejan el corazón en un puño. No, yo Sí, tampoco. es que la defensa fatal, los cambios de Monses Tomé son para echarse a llorar. Sí, luego iremos con los cambios, que desde Ahora luego lo que otros días hemos comentaremos. intentado Sí, ser un más por poquito más aquí. razonables, pero hoy no tienen ningún sentido los cambios. Fantasía para Vanegas. Uy, Vanegas en el futbolista de Sevilla, sí. La base de un equipo es la defensa. Si no puedes confiar en la defensa, no puedes atacar con la misma seguridad. Hoy la sensación es que cada ataque sin finalizar iba a ser ocasión de clara de Brasil a la contra. O cualquier pase mal dado al borde del área. El de Aitana, por ejemplo, que ha sido después el cuarto. Si no recuerdo, no, el tercero, perdón. Más por aquí. No les daban las piernas para más. Si hace la defensa como suele hacerlo, pues pasa lo que pasa. Aquí hablan también de Aitana, si ha jugado porque estaba fundida. Mira, ha empezado bien, pero lo ha intentado, si es verdad que no le han dado las piernas. Eso, eso es también otro punto del que hemos hablado muchísimo, no solo en este torneo de los Juegos Olímpicos. Monse Tome rara veces rota, raras veces prueba con otras futbolistas. Es que nos ha faltado una futbolista en el centro del campo, en el banquillo, que cambiara un poquito el juego. Alguien más con el perfil parecido a Aitana. Estaba en reserva, que lo considero que es Vicky López, pero aquí ya se ve realmente que la lista cojeaba de muchas patas. Vamos, que no se podía sostener por ningún lado. Nos ha faltado una delantera también, pero bueno. Más por aquí, dice Juan, voy a dejar dos unpopulars aquí. Uno, si jugaba Alexia de titular iba a pasar lo mismo. Dos, están criticando ahora el estilo de España y esa es una de sus fortalezas. Ya lo hemos hablado. Tienen que saber jugar otra cosa cuando se necesite. Sí. No, a ver, lo del estilo de España, ahí sí que estoy completamente de acuerdo, que es lo que os ha llevado a ser tan buenas y hoy no ha funcionado, pero bueno, es que eh, Es lo al que nos ha llevado a final, ser campeonas. claro, es que no se puede cambiar eso. Lo que sí que hay que cambiar, lo primero, lo de Alexia, ahí tengo más dudas. Lo de Alexia, a ver, no lo digo por Jenny o por Alexia en sí, pero se necesitaba una jugadora que tuviera algo de piernas. Y Jenny Hermoso es que hoy ha estado lentísima, se le han escapado 1000 controles. Ha estado mal en la toma de decisiones, mal de reacción. Alexia yo creo que tenía algo más de físico. Evidentemente, no quiero decir que con esto cambiara el partido, pero Yo, yo de primeras no hubiera puesto a Jenny y viendo el partido aún menos. Porque a Jenny ver, está para lo que estuvo el otro día. Salir 15-20 minutos solo con la cabeza hacia la portería rival y ahí te puede generar peligro. yo, Cuando tiene que echar la cabeza hacia atrás, ahí es donde realmente se la sí, ve las carencias. yo estoy un poco de acuerdo con Juan aquí. Creo que una futbolista por otra futbolista no hubiera cambiado mucho, porque al final los errores también un poco quedan señaladas la defensa, realmente. Pero a lo mejor hubiera sido otra historia. Ahora mismo
creo que el pensar en easy, pues no soluciona, no No, soluciona no, mucho. igual Ahora, que decimos, si Jenny hubiera eh, jugado todo el partido de Colombia, igual también hubiéramos acabado así. claro, no, lo que sí debería haber hecho es sacarla antes. No me vale sacarla en el 72, cuando ya el equipo pedía a gritos una centrocampista con piernas frescas, con ideas frescas, con la cabeza ordenada y con Y ganas pedía de una aportar al jugadora en equipo. ataque, porque es que luego lo La comentaremos, única, pero es injustificable que perdiendo 2-0 hagas 3 cambios, 4 cambios sí, vamos a en defensa, repasarlos. que Vamos ahora a lo comentaremos. repasarlos. Pero bueno, Lo contamos, mira. En el descanso, ¿vale? Deja en la caseta a Eva Navarro y Olga Carmona y saca a Atenea y Ollane. En el minuto 51 quita a Irene Paredes, cambio comprensible, acertado, y saca a Laia Alexandri. Eso después de tener la jugada con Laia Codina, casi acaba en gol de Brasil. Y después en el 77 saca a Laia Codina y mete a Alexia Putellas. En el 77, que ya España iba 3-0. A ver, yo quiero también decir que me da mucha pena Eva Navarro. Siempre se la pone y al sí. final siempre acaba siendo una de las sustituidas. Eso al final va a acabar con la confianza de Eva Navarro. Si cada vez que la pones de titular, ella tiene la sensación de que da igual, es que no me van a salir las cosas, no atacan por mi lado. Una vez más volvemos a volcar todo el ataque en el lado izquierdo. Si el equipo va mal, me van a cambiar a mí, voy a ser siempre yo y yo. Y ¿Verdad que que no hay? tampoco lo ha mejorado luego Atenea, porque realmente esa banda izquierda, luego derecha, ha estado mal todo el partido. Sí, Pero, a es ver, que yo es que creo que en el descanso es un partido que Monse, si hubiera podido, hubiera cambiado a las 11. Porque realmente el partido era malo de todas. No había nadie para salvarse. Quizá la Yacodina, la única, sí. y por alguna intervención Y yo aislada. metería ahí un poco a Y Salma, ahí entiendo tratado. los cambios, pero entiendo que había que hacer cambios. Pero lo de cambiar cosas, lo de Atenea por Eva Navarro, no lo comparto, pero lo entiendo en el punto de vista de que no estaba bien Eva Navarro, te Atenea que al menos lo intentas. Lo de Yane Polga Carmona lo entiendo, pero no tocaba. Me refiero, al final vas 2-0, tienes que ir a meter gol, no puedes gastar un cambio en una lateral, que encima tampoco te ha solucionado ningún problema, porque Ona tampoco ha generado tanto por la izquierda y One por la derecha también ha sufrido muchísimo. Y Sí, luego, el cambio de Irene Paredes, lo comparto. Había yo también. que. Bueno, que era justo que la cambiara. Pero, Sí. insisto, es que no puedes buscar la remontada cuando pierdes 2-0 con 3 cambios defensivos. Porque luego también quita a Tere para meter a Patri. Es que gastas Sí, que 4 cambios, 3 cambios en general, en futbolistas de la línea defensiva y el centro del campo tirando hacia atrás. Pero, ¿qué más hay en el banquillo? Aparte de Hombre, tienes a Alexia, Alexia, Lucía tienes García, Alba Atenea que la Redondo, saca. tienes Alba Lucía Redondo no García. estaba. Alba Redondo no Es estaba. verdad que estaba bien esta vez. Claro, pues si no hubiera sido otro cambio que podía haber optado. Es que no había mucho más de que sacar en el banquillo. Entonces a lo que me refiero a veces, falta algo más en el banquillo que te pueda cambiar el partido. Ya la reserva es una pena no poder contar con ella, porque yo a lo de Eva Navarro es que al final la hundes. La hundes porque siempre acaba siendo señalada, siempre acaba siendo uno de los cambios. Es verdad que no ha hecho un buen partido, pero tampoco creo que por culpa suya. Es que no se ha jugado nada por la banda derecha. Una vez más siempre se juega todo por el lado izquierdo. Facilitas al equipo rival a defender, porque dice, bueno, por el lado izquierdo no te preocupamos, nos centramos donde está Mariona, Olga, Ona, en ese caso Jenny, etcétera. Al final siempre pasa lo mismo. El cambio de Irene Paredes justo y acertado. Incluso lo hubiera hecho en el descanso. Claro, Más pero yo, cambios el yo de no hubiera Alexia hecho un tenía que haber cambio de sido mucho central antes. yendo 0-2. Porque entiendo que estaba mal. Que no estaba bien Irene Paredes y que está siendo de las peores del partido. Eh, pero con 0-2, gastar un cambio en una central. Te gastas un cambio en una central que primero, en los intervalos entre Laia Codina y ella eran inmensos. Y era un carril, era una autopista para Brasil. Entonces entiendo perfectamente que hiciera ese cambio, porque si tú dejas a Irene Paredes, a lo mejor, o Olga, pues se podían generar más ocasiones claras de gol de Brasil. Entonces era un poquito parar el sangrado, poner un torniquete ahí, aliviarlo de alguna manera y ya de ahí te centras en la parte de delante. El cambio de Tere por Patri, de Patri por Tere, yo estoy como tú, es un poco malgastarlo. Hubiera quitado a Jenny, hubiera metido a Patri, a ver si podía haber hecho algo más.
Pero bueno, al final Monse Tomé creo que no ha hecho una lectura correcta del partido, ni acertada. Se ha visto, bueno, le ha ganado la partida, básicamente Arturo Elías. Se ha visto superada en todo momento. El único cambio acertado, el de Paredes, y un poco. Bueno, acertado. Y mm, Al final España ha acertado, sufrido lo mismo. No ha habido una mejora en defensa de España con la Alessandri tampoco. Por eso te pues, decía pues que gastar un cambio. me ha dado más seguridad, la verdad, un poquito más al final. Insisto, para mí gastar un cambio en una central perdiendo 2-0 no le veo sentido, porque además es que gastabas una ventana, porque si haces en el descanso, vale, Es que tienes tenía todavía que dos haber sido en el ventanas más, descanso. pero si Tenía lo que haber sido en haces el descanso. en el 53 o 52 que ha sido el cambio, que Sí, es verdad que 51. estaba fatal Irene Paredes, que ha cometido errores impropios de ella, que estaba nerviosa, que estaba horrorosa, pero insisto, hacer un cambio, gastar un cambio y una ventana de cambios para una central, pierdes 2-0, Claro, no le veo claro, sentido. pero claro, es que lo he dicho antes, es que ese cambio tenía que haber sido en el descanso y tú me has dicho, claro, me has dicho que no porque hubiera preferido hacer otro cambio, sí, sí. Pero bueno, esta es la situación. Realmente la segunda parte, Brasil sigue perdonando, más llegadas que tienen, más ocasiones de gol, el marcador sigue igual, bueno, en Bueno, sigue 71 igual de llega el gol. milagro, porque Brasil tiene ocasiones clarísimas para marcar más Claro, goles. claro. Sigue con el 2-0 de milagro, como dices tú, hasta el 71, que montan la contra, y esta vez sí que toman una buena decisión. Ven a su compañera libre, Adriana, por la banda derecha, marcan el gol, sale Alexia Putellas. España da otra versión, se ve una mejoría con ella. Tienen un larguero, tienen otro disparo de Alexia, algún disparo lejano de Jenny Hermoso, etcétera. También enfrente tenías en este partido, porque no ha cometido errores, la mejor portera del torneo, que es Lorena, porque ha estado Bueno, muy segura de la salida, quitando las pérdidas de tiempo una vez más. no me refiero a Eso, eso. Yo eso creo sí. que ha estado muy bien, pero viendo lo de hoy, por ejemplo, de Berger, para mí ha estado mejor Berger que ella, al menos en las eliminatorias. Luego ya comentaremos el tema de Berger, pero para mí ha sido más decisiva ella con sus paradas, aunque también ha estado muy bien, por supuesto, Lorena. Y en cualquier Bueno, caso es que España, la primera parte decimos antes que acabó con un 2-0 y podía haber sido muchos más goles. La segunda parte arranca con una Brasil dominadora a por el 3-0, buscando ese gol y mereciéndolo. Y España es que realmente hasta el minuto 65 por ahí no empieza de verdad a darse cuenta de que tiene que ir hacia adelante, que tiene que buscar el gol cuanto antes para meterse en el partido. Porque es que parecía incluso, que sí, con la derrota 2-0 España aún seguía o ganando o no sé muy bien qué, porque es que la salida del descanso es también injustificable y luego está vemos mucho que el mejor. partido poco a poco empiezan a buscar el ataque, pero claro, con una falta de fluidez ofensiva tremenda. Hay que ver también otra vez el melón de Sana Parayuelo, que ha estado horrible. Ha metido 2 goles, pero me vale nada. El partido ha sido muy malo de Sana Parayuelo, muy lenta en todas las tomas de decisiones, equivocada en los pases que daba. Eh, Luego tampoco ha sido. Es que se la ha comido Tarciane. Es que hay que decirlo así. Tarciane se la ha comido Sí, literalmente. No ha tenido ninguna opción tampoco en sus carreras con ella. No no, digo ha que habido, no sea buena no, rematadora. Es que ni siquiera se ha ido en velocidad de Tarciane ni una vez. Eso no, ya sí que se lo tiene que pedir. ha habido dos jugadas un poco a campo abierto, que España ha montado una contra rápida, le han dado el balón a Salma y ha estado lenta en vez de ir a por el balón, espera que el balón le llegara a ella. Y Tarcianes, que ha estado a un nivel magnífico como lleva haciéndolo durante todo el torneo y justificando el medio millón que pagaron por ella, que es una de las mejores centrales, que ha sido un partido muy bueno de Brasil, llenas de vitalidad, competitivas, yendo con todo a por todo, y se han llevado el premio del pase a la final. Es que se lo merecen, este partido, que se lo merecen súper, y España se ha merecido perder por mucho más. Pero, Sin duda. pero Bueno, voy a leer un poquito más por aquí. Perdona a toda la gente, pero venga, es que hoy pues, no nos da abasto que con hay muchos tanto mensajes, mensaje. ¿no? Muchas gracias, por supuesto, por mandarnos y por dar vuestra opinión, Sí, pero hoy no no, podemos no, que leerlo. estoy viéndoles un poco por encima, estamos todos de acuerdo con el partido de Sí, España, que sí, ha a ver. sido nefasto. Bueno, lo cojo por aquí, dice Carla, que para ella muchos minutos el desgaste que se nota, pero claro, ¿quién la sustituye y esté a su nivel? A ver, hoy su nivel no es muy complicado de superar. Con una central que no cometa tantos errores, hubiera valido, evidentemente. Es que, De inicio, es verdad que cuando ves a Irene Paredes, dices, tiene que jugar ella porque es la mejor central. Pero el nivel que ha demostrado hoy,
Bueno, es que tampoco hace falta mucho más de decirlo. Ha sido horroroso, de principio a fin, lenta, mal colocada, falta de reacción y bueno, es que no hay mucho más Pero que se la ha comentar jugado y todo. es que lo malo Sí, es ver a este nivel de un futbolista de tan buen nivel, que la conocemos perfectamente lo que es, pero hoy ha sido un partido para olvidar. sí. Em, dice Sí, por además, aquí, sí. que muy pocas han estado a la altura de lo que supone una semifinal de los Juegos Olímpicos. Brasil, la plantilla entera, sí ha estado a la altura. Bueno, eso por Pero supuesto, eso por supuesto. Más cosas por aquí. Pongo por aquí el venga, a tercer ver. gol para que lo veamos de nuevo por si acaso no lo hayamos visto. Dice Porocoplus, España necesita como el comer laterales y extremos rápidas. Solo tenemos a Ona y Salma. Cuando jugamos contra selecciones físicas como Nigeria, Brasil y Colombia se nota mucho la carencia. A ver, yo es que el partido de hoy, el torneo de los Juegos Olímpicos, al final mm, no creo que sea un torneo de que se van a sacar muchas conclusiones. Porque igual que estos futbolistas han perdido hoy 4-2 contra Brasil, han ganado a Suecia tres veces, a Francia una vez, a Países Bajos, han ganado a Inglaterra, han ganado a selecciones potentísimas del mundo. Y evidentemente que el partido de hoy es un desastre y el torneo también. Pero es que yo no lo veo como baremo de lo que tiene que hacer España para el futuro. Porque son jugadores que han estado todas muy por debajo de su nivel. Olga Carmona, a su nivel más o menos bueno en ataque, hace un partido mucho mejor que el de hoy. Ona Badge lo mismo. Paredes no ha hecho un partido tan malo en defensa, quizá desde que juveniles. Realmente el partido de hoy ha sido muy malo y el torneo no ha sido bueno tampoco. Pero yo no creo que hubiera que mirar lo de hoy como baremo para el futuro, porque España es mucho mejor de lo que se ha visto hoy. No creo que haya que cambiar ni que tirar todo No, abajo por el no, partido de hoy, por el torneo de los Juegos no. Olímpicos, A porque al ver, final el equipo no ha estado a su nivel. Si decimos, es que no hay para más. Es decir, están acabadas, no hay para más, vale, hay que cambiar cosas. Pero es que este equipo no está acabado. Este equipo ha tenido un no, mal no, torneo, un no, mal no partido está acabado. y simplemente necesita recuperar Sí, fuerzas, confianza y eh, sobre todo gestión táctica, que hoy ha sido un desastre también. sí. A ver, es que aquí la lectura de esta derrota creo que debe ser una. Ha sido horrible hoy la performance, la versión de España. No, reconocible, básicamente no habíamos visto esta versión desde hace mucho, mucho tiempo. Pero las jugadoras están destrozadas. Estoy viendo vídeos de jugadoras destrozadas, que atacó el Salma, etcétera. Pero esto no borra todo lo que ha hecho España. Creo que se ha afrontado mal el torneo de los Juegos Olímpicos desde el inicio, dando minutos a jugadoras que tenían que descansar. Hemos visto los partidos clasificatorios. Jugadoras que habían jugado, Aitana, por ejemplo, los dos partidos que eran innecesarios contra Bélgica y República Checa. Innecesario eso. Se puede dar minutos, pero no hace falta cargarlas de minutos. Llegan, el inicio, el debut es malo, pero lo sacan por coraje y por talento individual. Y no se han resuelto sus problemas, porque España ha seguido haciendo lo mismo, ha tenido un día bueno, un día malo, ha seguido haciendo lo mismo hasta hoy, que ha caído de pie. O sea, ya está. No hay más, pero es que es una derrota que no tenía que haber sido de esta manera. Que podían haber ganado perfectamente. Como dices tú, A España ver, cuando tiene el día. Es que me es quedo que con no, la es que no es sensación que que tenga me el duele día, como es caiga. que lo de España, por hacer un porcentaje del nivel que tiene España, yo creo que han jugado hoy al 5%. Porque es que defensivamente Que España no no ha hay sido casi tan nadie a la mala altura. en muchísimo tiempo. Es que no quiero comparar igual con la final del Mundial, pero la final de la Nations League, España ante Francia, 0 tiros a puerta. Esa Francia hoy a España le hubiera metido como Brasil, igual de goles. Realmente España lo que ha pasado es que ha Sí, tenido una involución radical sí. desde Y, febrero hasta ahora. Que no es solo decir que las jugadoras son peores, que el equipo es peor, que hay que tirar todo abajo. Simplemente que es que ha sido un torneo que no ha funcionado nada. Que ha estado mal de nivel las jugadoras claves, como Aitana, que ha hecho un partido bueno y el resto malos. Mariona casi que lo mismo. Ha estado horrible pero, Salma. En defensa hemos sido un equipo muy débil. A ver, hay ya, cosas ya, que mejorar y muchas cosas que cambiar, pero insisto, muchas. no hay que tirar todo abajo por este torneo que ha sido muy No, malo. Pero lo que no hay que hacer es señalar a las futbolistas. Si no hay una persona que toma decisiones, hay un conjunto de personas que toman decisiones que, como digo, han metido a Jenny de titular en este partido, han dejado a Alexia, que está siendo una de las mejores de la selección, en el banquillo. Eh,
han optado por seguir dando minutos a Irene Paredes cuando ya se veía viendo que el cansancio le estaba pasando factura y no estaba siendo la mejor central que era, y más cosas. O sea, es el enfoque, cómo se ha afrontado el torneo, en la gestión de minutos también y el aspecto mental. O sea, futbolistas hoy a ver cómo lo hacen para el partido contra Alemania, que es el viernes a las 5 de la tarde. Lo comentaremos aquí nada más acabar. A las 3, a las 5 en la final. A las 3 lo comentaremos aquí en directo, por supuesto. Pero ya está. O sea, lo que hay que hacer es aprender de esto y cambiar las cosas. No se puede repetir esto. Y la persona que más señalada queda para mí no son las futbolistas. Las futbolistas un poquito en segundo plano es Montse Tomé. Por supuesto. Las decisiones que se han tomado, o sea, el partido no, el planteamiento no, el planteamiento ha sido muy malo, porque de inicio tú no puedes plantear un partido ante Brasil dejando protegida tanto la espalda de las laterales y de las centrales. No puedes plantear un partido ante una selección tan rápida dejando ese espacio. Segundo, ya una vez que ves que no te funcionan las cosas, no se puede tomar decisiones tan malas en el descanso como las que ha tomado. Luego el cambio de Paredes, el cambio de Patrick Jarro, es que realmente son cambios que es de ir viendo el partido tarde, que no iba viendo el partido lo que iba pasando, sino lo que iba viendo lo que ya había pasado anteriormente. Ha sido realmente un planteamiento horrible. Sí. En su caso es verdad que sí que la dejaba tocada. No digo que la vayan a sustituir porque la han renovado y va a seguir en el puesto seguro. Ha renovado. Pero claro, si la echan después de renovarla, queda un poco peor la federación también. Pero la cosa es que al final, al principio del torneo llegaba un poquito, digamos, con dudas por lo que había pasado antes de que llegara al puesto, pero más o menos se iba aplacando por el buen rendimiento de que el equipo ganaba todo, clasificación directa para la Eurocopa, Nations League conseguida, y también Juegos Olímpicos, y parecía que, bueno, pues había críticas, porque evidentemente pues el principio mucha gente no se la perdonó, y también tiene razón mucha gente, porque la manera de que llegó al cargo, bueno, hay que repetir que llegó por lo que llegó, realmente no fue elegida como seleccionadora, sino que se la puso por lo que se necesitaba poner una mujer en ese puesto. Y luego esas críticas, evidentemente, con este mal rendimiento del equipo se van a exacerbar mucho más. No sé si va a cambiar algo, no lo creo, la verdad, pero desde luego que el torneo de hoy la dejan muy tocada, y sobre todo la dejan muy tocada no solo por tomar malas decisiones, sino por la sensación que ha dejado aparte de inexperiencia. No, es que ha dejado una sensación como de no tener capacidad suficiente y de no leer los partidos, y sobre todo como de no interpretar las situaciones y no saber motivar al equipo, porque yo he visto a España hoy también en cuanto a actitud en muchos momentos hundidas, y eso sí, también una seleccionadora tiene que intentar mejorarlo, tiene que intentar transmitir esas ganas y decir, venga, estamos horribles, pero venga, seguid, que estamos aquí, semifinales de Juegos Olímpicos y hay que seguir. A nivel táctico de partido, horrible, pero a nivel también de gestión del grupo ya deja alguna duda, y hoy ha sido como que España ha ido sin ningún tipo de rumbo, y que desde el banquillo, lejos de ayudar a que encontrara ese rumbo, la entrenadora ha contribuido a ese caos, digamos. Sí, se ha visto que España no tenía capacidad de reacción con el primer gol, casi unos minutos buenos y ya está. Los cambios también de tu entrenadora no han aportado mucho más allá de lo que era el contexto de remontada que se buscaba. Es que emocionalmente las jugadoras están cao ya, las piernas pesaban, como decimos, y sí pesa la cabeza también, es que todo está finiquitado. Tenemos también unas declaraciones de Aitana, por ejemplo, que recogida por Relevo, que dice: está claro que no ha sido nuestro mejor torneo y cuando no estás bien te penaliza. No creo que sea físico porque llegábamos bien, creo que no nos han salido las cosas. Cuando se gana jugamos como equipo y cuando perdemos también. Lo último lo firmo. O sea, que nos acaba el mundo por esta derrota, duele, pero es una selección que a lo mejor no traen los próximos Juegos Olímpicos si España consigue la clasificación, pero se tiene una base buena. No ha sido su mejor torneo, eso está claro. No estoy de acuerdo con la segunda frase que ha dicho, que no cree que sea físico, porque llegábamos bien no llegaban. Bien no llegaban. No llegaban bien, pero bien no llegaba nadie realmente. Físicamente han llegado todos los equipos muy justos. Yo creo que
físicamente España no estaba bien. No Lo que estoy de pasa es acuerdo que tampoco. a nivel No estoy. de... A ver, yo no he visto ningún equipo bien físicamente, sinceramente. Pero mejor que España, muchos. Entonces, el físico me parece también una parte importante Pe- dentro del deporte. O Sí, sea, que pero yo no no es creo que haya solo sido físico, tema de que sino... físicamente han estado mejor que España. Ha estado que... Yo creo que ha sido No, no, más el no, es que ya cansancio no dice. mental que el físico. Yo no sé si aquí se refiere al torneo en general o al partido. Si es al partido, estoy de acuerdo contigo, porque Brasil ha sido superior en todas las facetas del juego que podemos imaginar y enumerar. Pero el torneo, ellas no estaban bien físicamente. Cuando están bien físicamente, hemos visto la circulación del balón, lo lenta que era y lo difícil que era para España encontrar huecos, porque daba tiempo al oponente a bascular y tapar esos intervalos. Entonces, Sí, me pero yo parece ese también cansancio lo considero más ese cansancio mental, de y físico agotamiento de también. tantos Físico, partidos, de... Claro, a ver, el físico evidentemente también es un factor importante, pero yo creo que al final España lo que ha demostrado anteriormente, como dice aquí el Exact, que no es un equipo muy físico. Y lo que hacía que España fuera un equipo diferente es que mentalmente estaban siempre al 100%. Han bajado mentalmente, se han encontrado mucho más alicaídas, porque ha habido muchos partidos en los que España ha bajado los brazos muy pronto. Ha bajado los brazos, me refiero no a rendirse y a dejar los partidos perdidos, sino a eh, no encontrar soluciones, desesperarse más de lo normal, perder un poquito los nervios. Y yo literalmente las he visto cansadas físicamente, pero sobre todo mentalmente. Y eso es sí, para mí lo más que no importante. Al sabían. final España Sí, no sabían. se notaba que no encontraba las soluciones, que no se Sí, encontraban en el partido. Luego ha habido también situaciones en el partido de hoy que son muy claras. Ha habido para mí dos muy representativas. Una de ellas ha sido un ataque, un balón en la segunda parte, un córner que ha rematado a Salma y que estaba detrás de Mariona y que Salma le dice, pero háblame. Y Mariona le dice, ¿no ves que estoy detrás? Como falta de comunicación, como que ya estaban ya agotadas del todo. Y luego ha habido en la primera parte o en la segunda, creo que en la segunda, una vez que entre Paredes y Codina, no, luego ha sido con Codina y Alessandri, un balón que toca mal a Alessandri, lo toca peor Codina, le llega a Caroline. Al final han sido situaciones de verdad de agotamiento total. Físicamente también, pero físicamente yo creo que no es el único tema, sino que es sobre todo mental, de que no pueden más, de que es un equipo que ha creo llegado a su límite y que ahora que sí, mismo pero Mario, no tiene pero más. ella dice que no cree que sea físico, pero yo creo que sí, o sea, creo que es una parte importante, puntualmente al que dices tú, que estoy de acuerdo en todo lo que dices, pero no hay que dejar de lado el físico ni de lado tampoco el aspecto mental, que son las dos cosas. Decir que llegábamos bien no me parece la verdad. Realmente todos hemos visto los partidos de España que han ido por detrás de sus rivales, les costaba llegar a los balones, les costaba reaccionar, adelantarse a la jugada y todo. Y es que además hoy, como dices tú, no han sabido qué hacer, perdían el balón, no sabían colocarse, no sabían si ir a presionarse, ir hacia atrás, replegarse. Ha sido un caos de partido, realmente. Pero bueno, Sí, claro, bueno, hoy en leemos los algo más deportes por aquí. profesionales el físico es un aspecto básico, exactamente. No, No a es ver, solo lo si no único, quiero pero es estar importante lo importante. físico, pero que al final yo creo que el cansancio más importante, más en España, es el mental. De que he visto al equipo Pero es ahora el mentalmente mental. desgastadas. En este partido ha sido el mental. En No, los otros ha sido el físico. en general. No, Yo en ha general he sido visto de a una España, sobre todo. todo, bueno, contra Colombia, era como un bloqueo constante, de que no podían, de que intentaban, de que querían, pero no había manera. Y yo sinceramente creo que España mentalmente afrontaba el torneo. También quizá eso tiene que ver con las presiones externas, ¿no? Que al final es lógico también que gente, que todo el mundo tuviéramos expectativas con España de que hiciera algo grande en el torneo, pero ¿Te yo creo que acuerdas de lo que dije? aunque daban ese mensaje de cara al público de que, bueno, iban partido a partido, que debutaban en el torneo, Sí, pero pero escucha, realmente ellas tenían la presión de conseguir algo grande. hombre, a ver, que llegan como campeonas del mundo, no es una selección cualquiera, es verdad, está la presión ahí, pero hombre, ellas mismas, incluso más adelante en las entrevistas, ya hablaban del oro. Al inicio no lo hacían, pero una vez que avanzas, ganas un partido, oye, dices, oye, pues a lo mejor somos capaces de conseguir el oro, pero estamos hablando de los Juegos Olímpicos, de a la mínima te vas a casa, y es lo que ha sucedido. Yo te lo dije, yo prefería hablar de medalla, de metal, más que hablar de oro, porque después podía llegar un golpe duro como este, y mira, Sí, pero bueno, al no estoy contenta final de tener la razón, no estoy nada contenta. era el mensaje que ellas transmitían, que
Si miraban la medalla, me llevan al oro. No querían otra medalla. Evidentemente, pues ahora la de bronce tampoco sabrá tan mal, aunque Sí, vamos a ver cómo se recuperan ya, mentalmente sí, de este duro golpe. Pero sí. bueno, leemos un poquito por Pues aquí venga, el chat. el chat y cambiamos, sí, venga. Em, Dice por aquí, fantasía para Vanegas, las jugadoras están mal, pero el partido de hoy da muestra de un problema en el banquillo, mal once inicial, mala lectura de inicio del partido, cambios sin sentido y que no variaron el partido, y la defensa se trabaja y Ya. llegamos a unos Juegos Olímpicos con una defensa mala, mala. Nada que cambiar, completamente de acuerdo con tu comentario. ¿Qué más Dice tenemos? por aquí Procopius Cero que se ha demostrado hoy contra Colombia que al final a Tomé se le va grande la selección. Es cierto que lo clavó en la Nations League, pero es que los partidos contra Holanda y Francia fue todo a favor. Se nota el nivel de un entrenador cuando se va perdiendo y hace buenos cambios. A ver, pero es que Mose Tomé también en esos partidos y anteriormente, España también hubo partidos que fue perdiendo y que tuvo que remontar y acertó. Sobre Es todo el que, partido, por ejemplo, de Suecia, que iba al descanso perdiendo 1-3 España, hace cambios España y remonta 5-3. Entonces, evidentemente Mose es esa señalada de estos partidos, pero pero es que en ese también hay que recordar lo partido, anterior. sí, pero es que en los anteriores partidos en los que España tenía que remontar, las veía mejor, Claro, físicamente. Pues vuelvo a incidir pero, pero en esos lo mismo. cambios, Sí, ante una Suecia, por ejemplo, que se ¿no? jugaba la vida, porque si perdía ese partido, como acabó siendo, si jugaba el descenso a la Liga B, España remontó 1-3 y acabó 5-3. Que evidentemente es un partido diferente y momento de la temporada complicada, porque no es lo mismo agosto que diciembre. Pero al final también ha demostrado que a veces con los cambios se ha cambiado partidos. Pero bueno, dice aquí Raúl que estamos todos cabreados por el cómo se perdió, por supuesto. Totalmente Aquí de la acuerdo. derrota evidentemente es dura, pero sobre todo es el cómo. El Claro, darte no, cuenta de que te han humillado y que te han metido claro, un resultado sí. casi lo mejor del partido. El enfoque que le estamos dando a este partido es el cómo se pierde. Es una versión irreconocible, una selección muy floja atrás, con jugadoras de renombre y que muy pocas están a la altura de esta semifinal. No han sido competitivas, te ha ganado una selección a la que habías ya vencido 2-0, que es verdad que ha salido con otro plan, pero ya las fortalezas las conocíamos con los dos primeros partidos de fase de grupo. Cuando hicimos la previa, hablamos de ello. Entonces, es el cómo se pierde. Pero bueno, Sí. A ver, igualmente, dice por aquí el Carlos que resto. podemos decir que lo de hoy ha sido la crónica de una derrota anunciada. A ver, sí, pero no esperamos que fuera así. Que perdiera España podía pasar, no era sorprendente. Siempre, Pero claro, siempre puede pasar. que te derroten de esta manera, que te humillen, como ha sido hoy Brasil, pues eso ya sí que es menos esperable. Sí, Dice por es aquí... también, Sí. pero es que no ha tenido capacidad de reacción, no ha tenido respuesta al vendaval brasileño que ha sido. Es que no se veía que fueran a ser capaces de levantarse y de remontar como hicieron en otros partidos. Entonces España siempre puede perder, por supuesto, perdió ante Italia, también puede haber perdido contra Sí. Dinamarca perfectamente, puede haber perdido contra Colombia también, pero es el cómo se pierde, qué versión das, qué haces para caer de esa manera. España no, ha hecho Y todo lo vamos que no con tenía dos que hacer. preguntas finales. La primera nos la Sí. dice Lulebox. Bueno, de hecho con que salvo de Lulebox, pero bueno, luego la comentamos. Que a qué jugadora ver antes fuera de la selección, a Paredes o Jenny. A ver, insisto con el mensaje de Ahí, antes de que no hay que cambiar y no hay que hacer un cambio radical por lo de hoy. no, Paredes, pero a su nivel, que no es lo de hoy, puede estar perfectamente en la selección como titular y como capitana. Jenny, como suplente de lujo, puede seguir estando. Las dos, si quieren seguir estando y si el nivel físico y futbolístico les da, no tienen que acabar hoy su periplo con la selección por un partido tan malo. Porque es que hace 2 días Jenny Hermoso marcó un golazo y Paredes marcó otro gol después de un partido flojo. Pero al final es que no hay que cambiar todo y acabar con el no, proyecto por lo de hoy. exactamente. O sea, que ya no es el motivo de que jugadoras no deberían seguir la selección. Las dos tienen nivel suficiente para seguir. Pero es que Irene Paredes ha jugado casi todo esta temporada. Ha estado de baja por un virus que le pegó a su hijo por la guardería y esas cosas, pero ha jugado todo. Y es que nos ha dado mucho. Ella misma marca el gol del empate ante Colombia para que España pudiera estar en unas semifinales, que si ella no marca no estaríamos aquí hablando de este partido. Es que ella también hizo un mundial espectacular. Me refiero, no creo que sea el momento de... No lo digo hoy por el box que puede preguntar, no lo digo para la gente que pueda hablar de las dos fuera de la selección, no,
sea, son leyendas, no han dicho, no han dicho la última palabra y si pueden seguir jugando. Otra cosa es cuántos minutos deberían jugar o si se debería ir pensando en un recambio generacional, porque Irene Paredes Hombre, tiene el de sus Jenny años y está no va a estar toda claro. la vida. Claro, El de Irene Paredes no Paredes, va a estar toda la vida. Y no, ya pero iba es más diciendo, joven. claro, pero ya va dejando caer la retirada a nivel internacional por su hijo, sobre todo porque quiere estar con su familia. Entonces, que hay que ir pensando en esas cosas, pero todos tienen hueco suficiente. Hoy no ha sido el partido tampoco Aitana. ¿Se merece estar fuera de la selección? No. No, El de no. Salma tampoco. A Salma no se la utiliza bien, pero ese ya es otro tema. Y ya por terminar, nos pregunta aquí Lulebox, la MVP de Brasil. Pues para mí ha sido La Tarciane. MVP, Luz, sí, Eh, Luyani, iba a decir Luyani. Tarciane ha estado tremenda, al corte, por arriba, por abajo, muy Sí, bien, colocada siempre. Imperial, Lorena la también, verdad. ¿eh? Lorena también ha estado segura con los tiros Sí, desde fuera del área, ha hecho muy buen no, ha hecho partido. También paradones, me ha Por ejemplo, gustado, la de Alexia Larguero, que no se sí, aprecia bien, es un la ha paradón de tocado Lorena. ahí. Sí, sí, Pero yo la me quedo ha con tocado Tarciane. suficiente. Y me gusta también, bueno, Gaby Portillo, por la Sí. derecha el año que ha hecho junto con Luzmila, realmente. Entonces mencionaríamos esos nombres. Y para cerrar este partido, quiero cerrarlo con las palabras de Catacoy, ¿vale? Que dice, quiero pedir perdón porque no estaba a la altura del equipo. Ha estado arriba, ha estado abajo, pero hoy me ha tocado la parte mala. Quiero pedirle perdón a mis compañeras porque hoy se me ha cerrado todo y no ha sido mi día. Hoy no he estado, es la realidad. Palabras que le honran y ya está. Y hasta y aquí, con esto vamos a cerrar. Bueno, encima Jenny, espera, que esto lo recoge el Mundo Pelota, ¿vale? Que espero que ya sea la palabra, pero bueno, dice, encajamos 4 goles ante un equipo que para mí no juega al fútbol. Hemos cometido más de un error que nos ha costado el partido y salimos jodidas porque no es lo que esperábamos. A ver, si fuera el partido que te hizo en la fase de grupos, No, a no ver, está fútbol es acertada. todo, No, no, pero y hoy ha encima no sido ha sido mucho así. mejor. Hoy han No, no, perdido ha tiempo, sido, sí, pero Brasil han sido superiores y han jugado al fútbol, vamos, sí, han jugado perfectamente al bien. fútbol, No, hoy no toca este mensaje. exactamente. No, no, esta declaración de Jenny Hermoso, que espero que sea, ese audio de Jenny no está nada acertado con esas palabras. Todo es el fútbol, ellas juegan con sus armas, han sido mucho mejores y han hecho un fútbol, oye, mucho mejor que el de España en este Hombre, ya lo partido. hubiéramos No querido. ha sido nada. Hacer un fútbol la mitad o el cuarto de lo que ha hecho hoy Brasil, que ha sido merecidísimo Sí, a mí ganador. no. Así que enhorabuena por ese pase. Ojalá tenga suerte en Estados Unidos en la final y España tocará luchar Sí, por el y bronce ante Alemania este próximo viernes a las 3 de la tarde en Lyon. exactamente, borrón y cuenta nueva. Ahora hay que centrarnos en el partido de este viernes, como decía, y ya está.